Pues yo agradezco muchísimo, Presidenta, que nos reciba, de todo de usted. No De sé, tú, de por tú, favor. ¿sí? Sí. Sí, Norma. Que nos recibas, lo agradezco muchísimo. Sé que no es mucho tu estilo, ¿no? Dar entrevistas, así es que doblemente lo aprecio y lo agradezco. No, Muchas gracias. no, la agradecida soy yo. Gracias. Y con este fondo maravilloso de este cuadro, nos tenemos juntas. ¿Qué cuadro? Sí. Que es un artista joven, ¿no? Y Sí, que es la curadora de la corte, Paola Ortiz. Ay, perdón, Paola Pineda. Paola Pineda. Así como... No te preocupes. Y ella pintó este cuadro. Es una maravilla. Es una maravilla. Tiene mucha fuerza. Y dice mucho, ¿no? Tiene y mucha dice fuerza. mucho. Oye, Norma, tú como la primera mujer ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en tiempos convulsos, ¿no? Para Algo. decirlo menos, ¿no? Algo, solo algo. Sí. Qué honor, ¿no? Ser la primera mujer. Y por otro lado, ¿así te lo esperabas? Son tiempos difíciles en la Corte. No me lo esperaba, sí. Normalmente las presidencias se han llevado muy tranquilas desde que yo estoy en el Poder Judicial, hace 36 años, y no me esperaba que se diera en este contexto la presidencia. ¿Qué fue lo que crees que pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Hubo un punto de quiebre con el presidente, con el Ejecutivo? ¿Qué crees que pasó? Mira, yo creo que hubo decisiones de los ministros de la Corte que no fueron del total agrado del señor presidente. Y eso marcó una ruptura de diálogo no institucional, porque institucionalmente seguimos trabajando cada quien en lo que nos corresponde, pero yo creo que sí eso influyó mucho en esa relación. Bueno, no sería la primera vez que ocurriera que al Ejecutivo no le gustara, ¿no?, una decisión de la Corte. No. ¿Se debe quizá al estilo del presidente actual? No lo conozco personalmente, no te puedo decir si es su estilo o no es su estilo. Yo me concreto a los hechos, ¿no? Y así pasó. Ahora, pues tú has tendido un puente, ¿no? Empezamos, si quieres, te parece, por lo más reciente, tiendes un puente y dices, hay que dialogar. Dialogar con el presidente de la República, con la presidenta electa, ya te respondieron esta misma mañana y te dijeron... Es virtual. No, todavía no es electa. Es virtual, presidente, Exacto. perdón, la virtual presidenta, y te dicen, pues, personalmente conmigo no, que lo haga con la secretaria de Gobernación. ¿Qué opinas de esto, Norma? Mira, sinceramente, creo que cada uno de nosotros tiene una competencia y una función a la que debe ajustarse. Okay. Y efectivamente, tratándose de la reforma judicial, el presidente mandó la iniciativa. Entonces ya está en el campo del legislativo. Y así se hará. Platicaremos con los legisladores que ya hemos estado platicando. Pero el hecho de también decir, bueno, y si necesitan platicar, la secretaria de Gobernación puede platicar con todos los ministros. Sí, no solamente... No conmigo, con todos los ministros. Creo que sí se abren las puertas para la construcción de algo positivo para el país. Ahora, pues los presidentes de la Corte de pronto también han hablado con los presidentes de la República, ¿no? Tenemos, pues, el caso inmediatamente anterior a ti. El ministro presidente Saldívar hablaba con mucha frecuencia con el presidente López Obrador, ¿no? Se estila, pues. Sí, y por mi parte no hay inconveniente.
no hay inconveniente de establecer un diálogo. Me quedó claro ayer, pero también me quedó claro que pues él dijo, por mi parte, no. Ahora, terminaron ayer los foros, háblanos del evento en Tlatelolco el día de ayer. Mira, Norma. desde el año pasado empezamos a planear estos encuentros. ¿Cuál es la finalidad de los encuentros? Y por eso yo sostengo que es un modelo, a lo mejor no único, pero sí diferente a cómo se acostumbran los diálogos, los foros. ¿Y por qué? Porque lo que se trata es de escuchar a los participantes. No ir y dar una conferencia y que hagan preguntas, no. Se hacen mesas, se establecen mesas de trabajo, donde puede estar un juez, un estudiante, un policía, una madre buscadora, de diferente tipo de personas, y ellos empiezan a hablar y empiezan sobre determinados ejes que ellos escogen y empiezan a intercambiar ideas y al final se construye cuál es el problema que ellos creen que se da con mayor frecuencia en relación con el sistema de justicia. Sirve a la vez, son ejercicios muy empáticos, porque el diálogo, como siempre lo he dicho, sí hace que las personas muchas veces nos dejemos de estar defendiendo o de estar atacando. El poder establecer cierta conversación, ver que todos tenemos problemas, ver que todos nos preocupa lo mismo, que todos somos seres humanos, eso hace que se pueda llegar a la construcción de acuerdos. Y esto fue lo que nos dio estos encuentros que se hizo a nivel República Mexicana. Ahora, ayer fue el cierre. ¿Qué va a pasar a partir de estos trabajos que hicieron en los foros? Mira, tenemos más de 3,500 aproximadamente testimonios. Ya tenemos recopilados y organizados hasta el día de ayer, porque el día de ayer apenas lo estamos recopilando. Y estos encuentros, primero, se va a presentar lo que se encontró de la ciudadanía. ¿Cuáles son los problemas que le interesan a las personas, ¿no? Digo, nosotros decíamos, bueno, es que en estos foros se va a hablar de la independencia judicial, de la división de poderes, de los tribunales, de la conformación, y te das cuenta, por ejemplo, que solo el 9%, y además eran juzgadores, fueron los que les interesaba el tema. A la mayoría lo que les interesaba realmente era conocer sus derechos y las víctimas. Claro. Eso es lo que le preocupa a la ciudadanía. Que ahí debería de estar concentrado y centrado, ¿no? Claro, porque ahí empieza. Sí. Ahí empieza. ¿Y ustedes qué van a hacer con esto? Lo vamos a poner a consideración, porque así lo anunciamos desde febrero que lo inauguramos, tanto de la legislatura saliente como del entrante, de la presidenta electa. Bueno, la vamos a poner antes, entonces todavía tendrá que ser virtual. Y también vamos a hacer como no solo los insumos, sino recopilar y sintetizar todos estos problemas por orden de importancia, que van a ser los ejes para que a su vez se pueda plantear sin ser muy específicos, pero dónde están los puntos débiles de todo nuestro sistema de procuración e impartición de justicia. Ahora, van a hacer una propuesta propia de reforma judicial. No tanto una propuesta propia de reforma judicial, porque abarca diferentes ámbitos. Por ejemplo, la procuración de justicia, que esa no es nuestra competencia. Pero sí lo vamos a poner a disposición de las personas, de los legisladores que quieren aprovechar esos insumos que realmente son muy valiosos. Ahora, ¿a ti te parece, Norma, que en la reforma enviada por el Ejecutivo ahora hay un buen diagnóstico
de lo que es el sistema judicial? Personalmente no lo creo. ¿Y por qué no lo creo? Porque a partir de este tipo de encuentros y de estos diálogos, se da uno cuenta que la reforma judicial que está propuesta en la iniciativa abarca la punta del iceberg, que es la integración de los tribunales y juzgados, tanto federales como locales. Pero es la punta del iceberg. El problema, el diagnóstico del sistema de justicia tiene que ser más profundo. Para realmente cambiarlo. Sí. Hasta, fíjate, hasta cuestión de leyes procesales. Nos quejamos de un excesivo formalismo, pero así están las leyes. Y los juzgadores tenemos que cumplir las leyes. O sea, tenemos que repensar nuestro sistema de justicia. Ya. ¿Coincides en que es necesaria una reforma al Poder Judicial? Sí. Absolutamente. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Mira, por ejemplo, un punto que me parece fundamental de la reforma y con la que yo coincido es la separación de Corte y Consejo con relación al presidente. Esta recomendación viene desde 2011 por la relatora de la Organización de Naciones Unidas. Entonces, y es totalmente recomendable. Que no sea la misma persona. Pero hasta funcionalmente, Adela, necesitas tiempo completo en corte y tiempo completo en consejo, si quieres realmente realizar tu labor como debe ser. Entonces, el llevar consejo y corte una sola persona, y no es una sola persona, porque corte somos un colegiado, pero como integrante de ese colegiado, pues tú tienes que realizar tus funciones, ¿no? Estudiar los asuntos, etcétera, y como presidente, pues la administración de la corte. Y en el consejo están los consejeros en diferentes comisiones, pero lo mismo. Como presidenta del consejo tienes que estar al pendiente de lo que pasa en las 32 entidades federativas. Entonces, con eso estás de acuerdo, digamos, separar el consejo de la presidencia de la corte. ¿Con qué más? ¿Hay algún otro punto con el que estés de acuerdo? Mira, que el presupuesto se elabore por el órgano de administración y que él sea el encargado de eso, también estoy de acuerdo. La austeridad. No, pero eso lo hemos implementado. Sí, tenemos dentro del plan de programa que presenté y cada año se establecen metas de austeridad. Y sí las estamos cumpliendo. Ahora, tú eres una mujer con ¿cuántos años de carrera 36. En el sistema judicial? 36 ya. 36 años. Cuando tú escuchas al presidente decir, pues ni que se requiriera de tanta cosa para ser juez, ¿no? Porque además es un sistema de mérito también, es una carrera profesional, profesionalizada, de capacitación. ¿Qué piensas de eso? ¿No? De hecho dijo, no, nos equivocamos. Todavía pusimos en la ley que con 5 años de experiencia. Yo no estoy de acuerdo en eso, dijo el presidente, ni con 5. ¿Qué piensas de eso? ¿No? ¿Qué se requiere para ser un juez, un magistrado, un juzgado, para formar parte del sistema de justicia? Yo creo que, primero que todo, vocación. Sí necesitas una verdadera vocación para ser juzgadora, porque yo desde el punto de vista federal no tienes horarios, no tienes... Yo me tomo un día, te lo soy sincera, que es el sábado. El sábado no trabajo, pero desde el domingo empiezo a trabajar. Entonces, el cúmulo de expedientes, y no, porque además si tomas en serio tu trabajo, pues no son expedientes, son personas a las que les vas a resolver un conflicto, ¿verdad? Sí. Y que muchos, su libertad, su patrimonio, sus hijos pueden estar en juego. De por medio. Entonces, te lo tienes que tomar en serio. Sí necesitas vocación, pero también necesitas mucho estudio, mucho estudio. Tuve yo un caso aquí en la corte que yo decía, ¿cómo me encantaría ser Salomón?
porque Salomón era Salomón. Pero pues no todos somos Salomón. Sí, ni salomónicos. Ni salomónicos. Claro. Tenemos que ponernos a estudiar, a conocer nuestra Constitución, los criterios, a ponderar. Sí se necesita mucho estudio. Entonces, esto de elegir jueces, magistrados, ministros por voto popular, ¿qué consecuencias podría tener? Mira, primero, yo voy a jueces y magistrados. Yo creo que se tendría primero que hacer una planeación para ver qué tan viable es la propuesta. Es la propuesta, ¿no? La implementación. La implementación, el costo. O sea, nada más de pensar en la parte operativa, ¿no? Otros problemas que veo, por ejemplo, a nivel internacional y mundial, han estado muy claras las garantías judiciales. Estas garantías judiciales, contrario a lo que todo mundo piensa, no son de jueces ni son de magistrados, son de los justiciables. ¿Por qué? Porque si tú blindas al juzgador, en el sentido de que pasado cierto tiempo y has llevado bien tu juzgado o la ponencia de tu tribunal, te ratifican, entonces ya, salvo falta grave, que también sí, te pueden inhabilitar en cualquier momento si cometes una falta grave, pero bueno, estás ya ratificada en tu función, la irreductibilidad del sueldo. Todas estas garantías lo que permiten es que seas independiente. No estás sujeto a la decisión de una cuestión política. Y esa independencia que te da este blindaje es hacia el juzgador, hacia el justiciable. Eso es lo que les garantiza a ellos que el juzgador va a resolver como debe ser. Ahora, sin embargo, se dice que está completamente politizada, no solamente la Corte, sino todo el sistema de justicia del país. ¿Lo ves así? No. ¿Te parece injusto esa? Yo creo que nunca tenemos que generalizar. Todas las generalizaciones son malas porque con una persona que salga de esa regla ya no funciona. No aplica. No aplicó. Entonces, yo el sistema de justicia federal, que es el que he trabajado, sí veo que en los últimos años se ha fortalecido con la carrera judicial, porque esa fue la reforma de 2021, el fortalecimiento de la carrera judicial. No entra a trabajar ninguna persona en algún cargo con el que empiece la carrera judicial, sino es concursos de capacitación y concursos de oposición. Y eso, además, te da la satisfacción, porque yo soy producto de esos concursos de oposición, en que va a depender de ti, de tu trabajo, de tus estudios, de que pases los exámenes, el que puedas ir subiendo en el escalafón de la progresando. carrera. Hay movilidad social, además. Totalmente. Completamente. Totalmente. Es de las carreras, el Poder Judicial Federal, porque también tenemos unas estadísticas que la gran mayoría somos escuelas públicas, de universidades públicas. También la gran mayoría nos ubicamos en clase media, ¿sí? Muy pocos en clase media alta. El porcentaje de padres y madres con estudios de los jueces y de los magistrados es promedio, no creas que es muy alto. Que sea alto. Entonces, sí somos representantes de esa movilidad social. Por cierto, me hablabas de vocación. Tú fuiste maestra normalista. ¿Cuánto tiempo? Cuéntanos un poco. Fíjate que lo que pasa es que cuando yo tenía 8 años murió mi padre. Entonces mi mamá era maestra y entonces con 3 hijas, se quedó con 3 hijas. Mujeres las 3. Y su gran preocupación es que ella nos faltara. Y entonces, ¿de qué íbamos a vivir? No, esa era la gran preocupación de mi madre. Cualquier madre, ¿no? De cualquiera, además. Entonces, primero, muy chicas decía, tienen que aprender a estudiar a máquina,
a poner inyecciones y a manejar. Y decía ella, a escribir a máquina porque encuentra el trabajo sabiendo escribir a máquina. Inyectando también. Y me da risa que manejar, porque ella nunca aprendió, y entonces era como un complejo. Era su complejo, que ella no aprendió a manejar. Además, sí te da cierta independencia. No, claro. Por supuesto, saber manejar, claro que sí. Claro. Pero entonces, cuando acabamos la secundaria, entré a estudiar en la Escuela Nacional de Maestros, que en ese tiempo tenía un doble programa. Estudiabas para profesora de educación primaria y al mismo tiempo hacías el bachillerato. Ah, ok. O sea, llevábamos, si no mal recuerdo, 13 materias por semestre. O sea, era brutal, vivir en la escuela. Porque eran las dos. Eran las dos. Y acabando ya la normal, entré a trabajar de maestra y al mismo tiempo hice examen para entrar a la universidad a estudiar Derecho. A estudiar. Y entonces durante mi carrera de Derecho trabajé de maestra. ¿Siempre supiste que querías estudiar Derecho? Fíjate que sí. Sí. Mi padre era abogado. Mi padre era abogado, entonces yo creo que eso, lo he dicho muchas veces, pero yo me llamo Norma por Norma jurídica. Norma, claro. O sea, a mí en el nombre me pusieron el destino, ¿no? Exacto, o sea, exacto. Fíjate, por norma jurídica. Un nombre que eligió tu padre, seguramente. Claro. Fíjate. ¿Eres la mayor de las hermanas? Soy la mediana. La mediana. ¿Cómo se llama la mayor? Ya por curiosidad. Sí, se llama Amparo. No. Porque ahí operaba otra regla. A ver. Mi mamá tiene, bueno, ya fallecieron todas, pero eran 4 hermanas. Y la regla era, a la primera hija le ponen el nombre de ellas. Entonces mi mamá se llamaba Marta Yolanda y mi hermana se llama Marta Yolanda. A la segunda ya el papá me puso elegía, ¿no? El papá y la elegía. tercera es Gabriela, que no sé ahí de dónde salió. ¿Y tienes una relación cercana? Muy cercana. Muy cercana. Te lo pregunto porque a propósito del cuadro, a propósito de ser la primera mujer, ¿no? Ministra presidenta de la Corte, el tema de la mujer es un tema importante para ti. De las libertades, de la igualdad, de la equidad de las mujeres. Sí, sí. Y lo digo con sinceridad. Hay mujeres, y no las critico, cada quien su vida. Sí. Cada quien su vida. Pero hay mujeres que toman el feminismo como bandera. Yo lo tomo por convicción. O sea, sí estoy convencida del valor, de la fuerza de las mujeres, de la capacidad de las mujeres. Soy admiradora de la mujer, no necesariamente que tengan estudios o no estudios. Sí, la mujer mexicana, sobre todo, la mujer mexicana que saca a sus hijos a pesar de, es impresionante. Sí lo es. Y te lo pregunto también porque pues mucho decimos, ¿no? Que estamos viviendo en el mundo y ahora en México también, por supuesto, tiempo de mujeres. Vamos a tener la próxima y por primera vez una mujer presidenta en nuestro país, por primera vez también una mujer como presidenta de la Suprema Corte de Justicia, en el Instituto Nacional, en fin, ¿no? Y yo no sé si tú, o cómo lo percibes, si verdaderamente es tiempo de mujeres o pagamos también cuotas, sabiendo que tenemos que ser de alguna manera aliadas de algunas formas, ¿no? De liderazgos patriarcales. Es muy interesante tu pregunta, porque al margen de que exista actualmente mujeres en cargos de que refleje algún poder, lo cierto es que no nos hemos liberado de la violencia machista. Eso es totalmente cierto. En todos lados y de todas las trincheras, ¿no? En todos lados. En todas las trincheras. O sea, sí nos los hemos ganado a pulso y mucho se debe
hasta yo lo digo con total reconocimiento a mis compañeros, ministros que votaron por mí. Sí, y hay hombres aliados, ¿no? Sí. De las Y mujeres. ellos votaron por mí y digo, no gané yo sola, ellos me acompañaron en ese proceso y votaron por mí. Pero en general sí sigue existiendo violencia de género en contra de las mujeres que ocupan cargos. Por fortuna, no tanto como se violenta a las niñas, a las adolescentes, a las mujeres en la calle o en la casa o en la familia. Violencia de ese tipo. Pero sí seguimos pagando un costo. El ataque constante, sí pagas costos. Esto me lleva a otra pregunta, ¿no? Tú me dices si la quieres responder o no. ¿Crees que los ataques que ha hecho el presidente López Obrador, que sí son de manera personal, ¿no? A tu persona, ¿serían los mismos si quien ocupara el cargo en la presidencia fuera un hombre? Mira, yo sinceramente, cuando me dices si me esperaba yo esperaba al revés. Sí, claro. Yo esperaba que por ser mujer la iba a tener más tranquila, ¿no? La verdad. Y bueno, pues resultó como resultó. Si es lo mismo con otro hombre, no sé si dependiendo del carácter, ¿no? De la otra persona que pudiera ser motivo de ataque o no de ataque. No conozco al presidente López Obrador, no te podría. De los estilos, del carácter. Sí, ya. Ahora, llevas un año y cuánto, un año y meses, ¿no? Al frente de la presidencia de la Corte. Y traigo aquí una anotación. Tuviste una capacidad enorme, porque de enero del 2023, que asumes la presidencia de la Corte de Justicia de la Nación, a la fecha diste al traste con la Corte, de acuerdo, y en palabras no de Arturo Saldívar, del exministro presidente, ¿no? Destruir todo lo que se había hecho, ¿no? Confrontarse con los otros poderes del Estado. Se dejó de combatir la corrupción, se regresó al nepotismo como cultura, se quitaron las políticas de paridad de género y de igualdad. La escuela judicial volvió a ser el club de amigos. El Instituto de la Defensoría Pública volvió a ser el patito feo del Poder Judicial. Se acrecentó la lejanía con el pueblo de México. La Suprema Corte se convirtió en defensora de las élites, de la oligarquía, de los poderosos, de la comentocracia y de la derecha. ¿Sigo? La Suprema Corte decidió otorgarle a la oposición en una sentencia lo que habían perdido en las urnas. Pero lo peor es que decidió intervenir en el proceso electoral de manera descarada. Esto te lo dijo en tu cara en el primer foro, ¿no? En los diálogos. En los diálogos. Y pues yo veía tu carita así como diciendo, ¿no? ¿Qué pensaste? Digo, yo te decía que qué capacidad, porque le diste al traste con Imagínate. todo lo que él había hecho en un año y meses, ¿no? Mira, yo creo que esa es la opinión de Arturo Saldívar y él puede manifestar su opinión con relación a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tenemos hechos. Hay palabras y hay hechos. Nosotros tenemos hechos. Sí, él puede, digo, una cosa es la opinión, ¿no? Y que opine lo que quiera de tu persona, pues... como presidenta de la Corte. Como presidenta de la Corte. Y te pero voy a que decir, se te acuse, ¿no? De que por estar tú ahí se dejó de combatir la corrupción, se regresó al nepotismo como cultura, se quitaron las políticas de paridad de género y de igualdad, ¿no? Por eso te lo digo. Como tú dices, qué capacidad tengo de destrucción. Pero además, mi capacidad, bueno, según Saldívar. Sí. Pero además te voy a decir una cosa, porque eso te digo que son palabras. En el Consejo de la Judicatura Federal
no es Norma Piña. Somos 7 consejeros que trabajamos en comisiones. Y en esas comisiones lo que hemos hecho es implementar la reforma que presentó Saldívar al Ejecutivo en sus tiempos. En el 21. En el 21. Para empezar, lo que te digo, ninguna persona ingresa al Poder Judicial Federal sin haber tenido cursos de capacitación y pasado un concurso. El famoso registro de familiares sigue existiendo. Las adscripciones toman en cuenta el número de familiares de determinadas adscripciones. Hemos seguido realizando concursos exclusivamente para mujeres. Tenemos una unidad para prevenir el acoso sexual y laboral que funciona a nivel república. Entonces, realmente las cifras, la Defensoría, no. La Defensoría es digna de verse solamente ella, ¿no? Cuéntanos. Fíjate, te voy a contar una cosa chistosa. Yo decía, bueno, pues eso que está diciendo lo puede decir, ¿no? Sí, te digo que yo veía tu cara. Pero quienes estaban enojadas, impresionantes, eran mis directoras. Estaban enojadísimas porque pues es su trabajo, ¿no? Es lo que hacen. Es lo que hacen. Entonces, Norma Piña no hace eso, pues a lo mejor Norma Piña no. Pero las directoras de la Escuela Judicial, la directora de la Defensoría, las secretarias ejecutivas que son magistradas y jueces, que realizan toda la labor de la carrera judicial y cómo se lleva, a ellas sí que... Les lastima, pues. Sí, como que no estamos haciendo nada. Y la Defensoría está a cargo una magistrada, Taisia Cruz, que es penalista, pero que además tiene una sensibilidad muy especial, ha sido magistrada muchos años, para la organización y el acompañamiento, tanto a través de los defensores de oficio como de los asesores. El caso, por ejemplo, de la juez de Veracruz, Sí. la llevó en cierta parte la Defensoría y muchos otros casos. Y tenemos un alto porcentaje de lograr que los migrantes, las madres, sobre todo en cuestiones de feminicidio en los estados a través de una delegada, se acompañen a las víctimas, se establezca una defensa adecuada. Y la labor para el número de personas que son es titánica. Me imagino, sí. Es titánica. Eran amigos, tú y Saldívar, ¿no? Pues no. sí, fíjate. O sea, que es un tequilita, ¿no? Ahora sí que amistades así. Si eran amigos, no, hermano. Sí. ¿Qué pasó? Entiendo, digo, yo no sé mucho de lo que pasa, ahora sí que de los rumores, de los pasillos de la corte. Cuéntamelos. Pero yo te digo si van bien o no. Exacto. Porque a veces se exageran. Que tú fuiste fundamental para que él fuera el ministro presidente de la Corte. Sí. ¿Qué pasó? Yo creo que fue todo parte de una mala comunicación. El respeto entre amigos es fundamental. Y el respeto entre compañeros ministros también es fundamental. Hubo malos entendidos, falta de comunicación o excesiva comunicación. Okay. Y eso propició que se rompiera la amistad. Que te voy a decir una cosa. Cuando él regresó de ministro presidente a ministro, nos seguíamos llevando bien, ¿eh? ¿Ah, todavía? Sí. Digo, no éramos los amigos de siempre. No los amigos de antes, no, pero había una relación cordial. Sí.
¿Qué fue lo que, cuando me dices falta de comunicación o excesiva comunicación, qué fue, Norma? ¿Hubo algún reclamo? ¿Qué fue? Porque pueden disentir, ¿no? Por eso son el número de ministros que son. Como tú me dijiste, ¿respondo o no respondo? Como quieras. Ojalá si quisieras. No, ojalá si quisieras. Y vamos a salir del tema, Okay. porque Okay. girar sobre lo mismo es... ¿Es anecdótico? Digo, no lo sé. Yo no sé si sea anecdótico o no el hecho de que siendo tan cercanos de pronto dejaran de serlo, ¿no? Pero entiendo que no quieras hablar de eso. Pero bueno, una vez deja de ser presidente, regresa de ministro y hay una relación, digamos, cordial. Sí. Cordial. ¿Hay otro punto de quiebre con él, justamente? Mira, después de que salió de ministro, no he tenido ninguna comunicación, ninguna relación. Yo atribuyo que se presentó esa famosa denuncia y que yo le tuve que dar trámite a esa denuncia. Tenías que hacerlo. Sí, porque era lo que se tenía que hacer. O sea, era una denuncia, ni modo que la guardara en un cajón. Entonces se le dio trámite. Está en investigación y se verá lo que se tenga que ver. ¿No lo hiciste con mala leche? Fíjate que no. Fíjate que no. Para nada. ¿Te sorprendió cuando llegó la denuncia? Sí, sí me sorprendí. Sí, eso de que lo hicimos en un día, no es cierto. Viernes en la noche. No, ¿Cómo? Que te voy a decir, los jueces acordamos en 24 horas. Pues rapidito. Así lo establece la ley y así lo hacemos. Pero y también hay Secretaría de Acuerdos de la primera sala, todo es en un día. Entonces, no fue tan rápido, sí me sorprendió, pero se le tenía que dar el trámite. Como después llegan contra mí, también das el trámite, o sea, bueno, no yo, la persona que... Pero bueno, es una investigación. ¿Y con qué te has encontrado? Sí hay cosas dudosas de la presidencia de Saldívar, Norma. Mira, tal cual, de la investigación la lleva la UJIRE y yo de eso no tengo conocimiento. Y cuando hemos detectado alguna cuestión, no necesariamente de Saldívar, sino de los diversos funcionarios del Consejo de la Judicatura, lo que ha hecho el Pleno del Consejo, no Norma Piña, el Pleno del Consejo es dar vista a Contraloría, cuando hay alguna irregularidad. Pero no soy yo la que doy la vista. El Pleno del Consejo, por unanimidad, da vista a Contraloría y se analiza y se resuelve como tenga que ser. ¿Y se han encontrado con eso? Sí hemos dado vistas a Contraloría. Ya. Sí les hemos dado. Ahora, esto que sobre esta denuncia anónima, que además yo tuve oportunidad de entrevistar a un par de jueces y magistrados que me decían, olvídense de anónima o no, yo recibí presiones por parte de Arturo Saldívar, de la gente de Arturo Saldívar. ¿Esa era la manera de operar? Es lo que se está investigando. ¿Y nadie tenía conocimiento de eso, Norma? En todo caso. ¿Nadie de ustedes, de los otros ministros? Sí, había, como en toda gran familia feliz, sí había rumores, pero tampoco uno puede estar dándole credibilidad a lo que oye, ¿no? Y se está investigando. Ahora, y te lo pregunto, porque a ti te han acusado de lo mismo, ¿no? Estoy acordándome, por ejemplo, de estas conversaciones privadas que se hicieron públicas con uno de los ministros del Tribunal Electoral, por ejemplo, o con el senador Armenta, en donde el senador Armenta dice que lo estabas amenazando. Yo, personalmente, pues no veo amenaza, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, pues te acusan de haberte querido meter
en el Tribunal Electoral y por lo tanto en la elección del 2024. ¿Qué respondes a eso? Mira, yo te puedo responder con hechos. A ver. Por ejemplo, la famosa cena fue un 12 de diciembre, se cerraba la corte temprano y por eso se hizo esa reunión en el Instituto Mexicano de Cultura, que no es la casa del ministro Alcántara, como quieren filtrar. No. Y te puedo contestar que con total convicción que en esa cena nunca, y lo niego categóricamente, se habló de ninguna cuestión relacionada con las elecciones. Ahora, tú dijiste, hay muchos problemas con tus compañeritos, ¿no? Hay mucha cola que les pisen. Y si hay que abrir la cloaca, la voy a abrir. ¿Qué sabes, Norma? No, pero te voy a decir, tú me conoces, bueno, no me conoces, pero bueno, te he visto actuar, sí, ¿no? Al juez se le conoce por sus sentencias, pero, ¿no? Dicen. Soy muy directa y digo lo que pienso. A ver. Entonces, en ese momento, mi única preocupación, y si se lee el chat completo, es por el bien de la institución, ya no estén sacando a la luz pública, no se estén atacando unos a otros. Y eso de que se abre la cloaca, yo me refería simplemente a lo que ya había salido desde hace mucho de cada uno de ellos. Eso era. No es que yo supiera. No tengo amistad. Digo, sí conozco al magistrado Fuentes desde hace mucho tiempo, pero que yo pudiese influir en ellos, en una decisión, para nada. ¿Hiciste una recomendación, digamos? Es que eso lo tenía que hacer como presidenta del Poder Judicial Federal. Ya no peleen, muchachos. Exactamente. ¿No? Y si se van a pelear, en casa, los 5 juntos, y ustedes decidan, pero pónganse de acuerdo los 5. Pero no lo estén haciendo tan público, porque eso puede llegar a afectar la institución. Así fue. Y si se lee, eso era. Y con Armenta, por ejemplo, tú dijiste, no fue la vía, quizá. No fue la vía, y por eso lo acepté. Sí, y por eso lo acepté, porque si hago algo que no esté bien hecho, lo puedo reconocer tranquilamente. No fue la vía, sí estaba en una situación personal difícil, relacionada con una enfermedad. Y ¿Personal tuyo? No, de mi hermana. Ya. Pero esa frase la digo mucho, fíjate. Esa frase, pero para mí no es una amenaza. La frase de decirle... ¿Puedes ver a tus hijos a los ojos? Lo digo. El otro día me reía porque el ministro Javier Lainez también ya la usa. Digo, ahora te van a acusar de que estás amenazando. Sí, claro. Digo, yo y no, lo por digo, eso te digo, yo no vi amenaza ahí, ¿no? No fue la vía, y sobre todo porque no lo conocía. Si lo he conocido, pues bien, pero no lo conocía. Ya, estabas molesta, Sí, fue un arranque, digamos. Sí. Y así lo reconocí ante la opinión pública. Sí. Porque bien pude haber dicho, ay, no fui yo, ay, fue... Se me olvidó. Ay, sí, no, yo lo hice. ¿Sí? Y lo digo públicamente también. Ya. Pues, otra vez te está tocando difícil, un momento muy complicado para la Corte. ¿Ves la posibilidad de desaparición de la Corte? ¿De que desaparezca la Corte? Digo, ya ni siquiera como la conocemos, ¿no? Sino... Mira, yo creo que las personas vamos y venimos. Sí, eso es lo de menos. Y estamos en un determinado tiempo y en un determinado cargo, y por el tiempo que nos corresponda. La Corte como si no va a desaparecer. ¿Qué te diré? Antes de la Corte de 95, pues había otro tipo de Corte. Ahí estaba la Corte, ¿sí? Después vino la Corte del 96, ahí estaba la Corte, ¿sí? La integración de la Corte sí puede ser diferente, hasta los criterios de los ministros,
el ser progresista, el defender ciertos derechos humanos o todos los derechos humanos. Bueno, es que ahí Pero también eso, es un punto, los derechos humanos. Eso depende de las personas que integran la Corte. La Corte va a seguir. Pero por eso está integrada así la Corte, ¿no? A ver, corrígeme, pero para que haya pluralidad, ¿no? Y es lo más sano. Y es lo más sano. Entonces, ¿qué sería en caso de que pase la reforma del Ejecutivo ahora? Pues posiblemente vendrán otros ministros a integrar la Corte que tendrán su propio criterio, su propia personalidad y la Corte seguirá. Sí, pero ¿qué va a pasar con nuestro sistema de justicia? O sea, entonces, ¿qué es lo que nos preocupa? ¿Qué te preocupa a ti de esta reforma, Norma? A mí me preocupa ¿Va a ser un retroceso? la elección de jueces y magistrados por voto popular. Eso sí me preocupa, porque se afecta al ciudadano común y corriente, como cualquiera de nosotros. ¿Por qué? ¿No? Explica por qué. Mira, son varios motivos. Uno de ellos, nos guste o no nos guste, es una realidad que para cualquier empleo, oficio que tú quieras realizar, sí necesitas experiencia. Uh-huh. Y no es porque seas doctora o seas maestra. Si a mí me ponen a arreglar una plomería o si a mí me ponen a hacer un mueble, no te lo voy a hacer. No voy a tener idea de cómo hacerlo. Uh-huh, ¿sí? Uh-huh. No es ni siquiera cuestión de clasismo no, pero sí necesitas experiencia. Y esa experiencia y esa independencia que deben tener los mexicanos y las mexicanas, yo considero que se va a ver muy afectada con el sistema de elección de voto popular. Como lo están proponiendo, porque el juez, ¿no? pues, va a estar más ocupado en ser popular, como se ha demostrado. Y no es una cuestión personal. Así lo demuestran los estudios comparados. Sí. Entonces, va a estar más preocupado en ser popular, en su reelección, que en resolver los asuntos que se pongan a su consideración. Y no es un certamen de popularidad. No, yo creo que hasta en muchas ocasiones somos antipopulares, los ministros. Y pues los para jueces, una parte, por lo menos, ¿no? Y mira, te voy a decir una cosa que el otro día lo explicaba perfecto el ministro Luis María Aguilar. ¿Qué pasa en un sistema de justicia local? Pues los problemas son particulares contra particular, uh-huh. ¿no? ¿Qué pasa en el sistema federal? El problema es particular contra autoridad. Entonces, de entrada, el juez federal está controlando los actos de la autoridad. ¿Sí? Sí. Y muchas veces no eres popular, o con la autoridad, o con el particular, dice, este juez le da toda la razón a la autoridad. Sí. O sea, con una parte no eres popular. En un conflicto siempre va a haber una persona que no quede conforme. No siempre, porque sí yo he tenido casos que a pesar de que no han ganado, pero es lógico, es la naturaleza humana, ¿no? Pues sí. Perdí, pues fue culpa del juez. Exacto. Fue el árbitro. Sí, ¿no? Fue el árbitro. Sí. Fue el árbitro. Y más allá de eso, pues para poder, en primer lugar, para poder calificar, ¿no? Pues te tienen que proponer el Ejecutivo por un lado, luego te tiene que proponer la Cámara, ¿no? En donde la mayoría es del mismo partido que el presidente. Entonces se corre el riesgo ahí sí de politizar. Sí, porque la justicia, el sistema judicial. Sí, la postulación sale tanto del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Y con eso se conforman las listas. Sí. ¿Se corre el riesgo? Claro que sí, que se corre el riesgo. En este momento, ¿la justicia está politizada? Lo que pasa es que si uno piensa que a nivel, por ejemplo, corte, que ciertas decisiones tienen impacto en algunas cuestiones de
política, políticas no públicas, exactamente. Lo que sea. Sí. Y si esas decisiones de corte, a mi juicio, se toman a mal y se les atribuye la decisión a que uno es oposición o que apoya ciertos partidos, se puede llegar al error de pensar que la justicia está politizada. El papel tan relevante que tomó esta corte en los últimos años, yo estoy convencida que fueron parte de la falta de acuerdos entre los políticos y que tenían que llegar a la corte para que la corte resolviera esos conflictos. ¿Cómo resuelve? En lugar de ponerse de acuerdo entre ellos, que eso es lo que hacen los políticos, es lo ¿no? que debe ser. Y todo llega a la corte. Así es. ¿Cuál es el criterio en la corte? ¿La Constitución? Nada más. Nada más. Bueno, y los tratados internacionales Y los tratados en derechos humanos se olvidan. suscritos ¿Sí? por México. Exactamente. Pero si uno ve la guía, ¿y qué juró uno cuando se comprometió al cargo de juez, de magistrado o de ministro? Guardar y hacer guardar la Constitución. Eso es lo que uno juró. Entonces, esa es la guía, nuestra Constitución. Y en base a eso, tú, Norma Piña, tu carrera, la has dirigido de manera... Esa ha sido tu columna vertebral. Sí. Porque de pronto hay interpretaciones también, Sí. ¿no? Sí. Y hay ponderación de principios. Cuando la Constitución es muy clara, pues ni modo diga que le voy a ponderar por aquí. Es clarísima que no puedes hacerte de otra forma, ¿no? Pero siempre en todos los asuntos, la guía es la Constitución y la protección de los derechos humanos. Porque así lo establece nuestra Constitución. Así lo establece la Constitución. Hay quien piensa que uno de los puntos de quiebre con el presidente López Obrador fue pues la resolución de que la Guardia Nacional no pudiera tener, no pudiera pertenecer a la Secretaría de la Defensa Nacional. La Constitución así lo dicta. Así lo dice. O sea, no tenías de otra, no había para dónde hacerse. Es que la seguridad pública pertenecerá al mando civil. Sí, ¿Qué le interpretes? Sí, no está sujeta a interpretación. Ahora, y lo digo, no quiere que esté sujeta al mando civil, sino por las condiciones del país. Pues que hay que cambiar la Constitución. Hay que cambiarla. Pero hoy por hoy no. Pero si ahorita dice eso, pues hay que respetarla. La reforma eléctrica, por ejemplo, esa es otra que no le gustó al presidente. ¿Qué puedes decir al respecto? Creo que hubo diferentes posicionamientos. Yo me enfoqué más que libre competencia a la cuestión medioambiental, porque es un tema que a mí ¿te interesa? En lo particular me interesa mucho. Y conforme a nuestra Constitución, la ley eléctrica, a mi juicio, porque hubo quien difirió, pues era contraria a nuestra Constitución. Y hubo ministros que, bueno, por eso es buena la pluralidad, que consideran que sí era acorde, con cierta interpretación, otros no, por otros motivos. Esa es nuestra labor. Ahora, también se habla de aquel 5 de febrero, ¿no? Cuando tú no te levantaste y aplaudiste cuando entró y habló el presidente. ¿Lo hiciste exprofeso? ¿Fue un descuido? ¿Qué pensaste? Entiendo que es un poder distinto. Y a lo mejor pensaste que siendo mujer, pues él se tendría que levantar, ¿no? No lo sé. Te lo pregunto. Sí, y te voy a contestar lo que le contesto a todo el mundo, porque me lo han preguntado mucho. Espérate a leer mi libro. No, pues adelanta algo, no chingues. No, aquí todo es por Adela. No. Adelanta algo. No se puede. Si no, ya no sale el bestseller. Se vende. No. Si adelanto es la decir, razón. Va a ver, la razón. No te la puedo adelantar.
Adela. ¿Cuándo sale el libro? Depende de los tiempos. ¿De qué? Sí, de tu permanencia. Si se aligera el trabajo. Si pasa la reforma, si no, pues no, si te van a cambiar, si tengo tiempo. Si tienes tiempo. Pero ya estás trabajando en ello. Sí. Es decir, la respuesta, si no me la quieres dar, tengo que leer entre líneas de que lo hiciste porque lo querías hacer. ¿Ves? Tú también interpretas. Claro que interpreto. Claro que interpreto. Ahora, ¿estás consciente de la carga histórica, ¿no?, que representa y que tiene tu presidencia en este momento, por muchos motivos? ¿Cómo quieres que se te recuerde? Ay, muy buena pregunta. Si te dicen que luego las hago. Una que otra vez para ahí las hago. Como una juzgadora que cumplió con su deber. Así quiero ser. Ni más ni menos. ¿No tomas nada personal, Norma? Sí. Digo. Sí me lo tomo, pero una de las grandes ventajas de este año y medio es que he logrado separar. ¿Sí me explico? Más o menos, porque está bien difícil, ¿no? Está bien difícil. Un día sí y el otro también, desde Palacio Nacional, pues eres señalada de un montón de cosas. Sí. Se queman, ¿no? Y esa es la violencia de género. Esa es la violencia de género. Eso es la violencia de género. Sí. Que no sé, si fuera hombre lo hubieran hecho. Por eso te lo la balita debajo de la... Esa es la violencia de género. Pero he tenido la fortuna de tratar de no tomarme ese tipo de situaciones de manera personal. Si te fijas, ahora hay así como una campaña que tengo todo documentado, que están dale. Por alguna razón. Y no hay enojo, frustración, impotencia. Mira, como ser humano te puede llegar a molestar, sobre todo cuando inventan, ¿no? Cuando son chismes sin fundamento, sí te puede llegar a molestar. Pero así como lo lees, lo olvidas porque tienes mucho trabajo. Pero has aprendido a hacerlo. Sí, lo he aprendido. Y cuesta, y duele, ¿no? Sí. Pero ya llevo 9 años. No ahorita de presidenta, sí, pero de lo ministra. Entiendo. 9 años y sí lo he aprendido. Ahora, yo sé que hay mucha gente, ¿no?, quienes opinan, y etcétera, que dicen el punto de quiebre fue que no pasara lo de la Guardia Nacional. Yo me acuerdo, pero corrígeme, que fue el presidente el que dijo no le tomen la llamada a los ministros de la Corte. Así fue. Tal cual. Porque pues la interlocución tiene que haber de alguna manera, siempre la ha habido, ¿no? Sí. Siempre la ha habido de alguna manera. ¿Es exclusiva de la presidencia o cualquier ministro está centralizado en la presidencia? Depende del presidente. Pues claro. De la Corte. Sí, claro. Depende del presidente de la Corte. Sí. Porque a mí me postuló Enrique Peña Nieto. Con él tuvimos, creo que 2 desayunos y 2 comidas, algo así. Tampoco crees que era... venía cuando el informe, pero ni siquiera estaba en la mesa de todos los ministros, estaba con el ministro presidente. Ya. Pero una relación normal y
bien, digo, cualquier ministro que fuese su amigo o que quisiera ir a platicar, yo creo que él no hubiera tenido ningún inconveniente en recibir. Con el exministro Saldívar, sí, la interacción fue exclusivamente con él. Sí, eso me dijo el ministro Lainez la otra vez, que fue exclusivamente, tenía el monopolio de la comunicación con el Ejecutivo. Y en esta presidencia, pues con nadie, porque el presidente dijo no les tomen la llamada. Ahora sí se ha reunido con algunos ministros que él mismo postuló. Sí. Porque él lo dijo, no porque... Sí, que los ha mandado llamar y son afines a él lo dijo sí. Y él lo comentó. Ya. No sé ni qué platicaron ni nada, pero él lo comentó. Ya. Pero con otros ministros no ha tenido acercamiento. Es que contigo ha sido muy difícil porque con el presidente, el ministro presidente Saldívar se le sugería respetuosamente, no, y tú no aceptas sugerencias respetuosas o cómo. Depende en qué consista la sugerencia. Sí se trata de dar indicaciones a jueces o a magistrados de cómo tomar una decisión, no. ¿Tú has sugerido a algún juez, a algún magistrado, por dónde, qué línea darle? No, nunca. Nunca nadie te va a poder acusar de eso, ¿no? Fíjate que no. Y te voy a decir una cosa. Es una cuestión de congruencia. ¿Por qué es una cuestión de congruencia? Porque a mí nadie me habló. Como juez y como magistrada, jamás hubo una llamada diciéndome hay que ver este asunto, recibe a este litigante, que es el clásico, me interesa que el asunto. Que se resuelva así. Nunca nadie me habló. Incluso cuando llegué de ministra, algunos legisladores me vinieron a ver y me comentaban si yo podía hablarle a algún juez. Y yo dije que no, no, por congruencia. Ya. Y el hecho de que a ti, en este caso, te haya propuesto, por ejemplo, Enrique Peña Nieto, el hecho de que a otras ministras y otros ministros los haya propuesto ahora el presidente López Obrador, ¿te compromete de alguna manera? No, para nada. Y para eso son las garantías judiciales. Tú puedes saltar el sexenio, ¿sí? Y seguir siendo ministra o ministro. Entonces no te compromete. Uno de los votos que yo hice al principio fue cuando se cambió el tiempo de elección de los ministros del electoral, si te acuerdas. Sí. Que tenían un tiempo y luego se les aumentó. Y vino a la Corte. Y era el tiempo de Peña Nieto. Yo fui de las que votaron en contra. Y tampoco recibí presión. No hubo reclamo, no hubo nada. No, tampoco. Ni recibí presión, ni reclamo. Estamos frente a una nueva república, Norma, y podríamos estar frente al fin de la república constituida por 3 poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. ¿Qué diría Madero? Mira, vamos a ir viendo qué pasa, ¿no? La realidad es que yo soy una demócrata convencida y no hay que pelearse tampoco con la realidad. Hay que ir viendo cómo va funcionando nuestro país con el cambio que se va a dar a nivel Poder Judicial Federal. Déjame hacerte un par de preguntas a propósito de esto. Muy probablemente va a acabar en el Tribunal Electoral el asunto de la sobrerepresentación de legisladores. ¿Puedes pronunciarte al respecto? No puedo. Para nada. No puedo. Ya. Porque además te voy a ser sincera, ni siquiera lo he estudiado. Okay. Porque es netamente electoral. Entonces, para hacer que no lo debo hacer, pero además no tengo en estos momentos
al alcance, he estudiado el tema para realizar un pronunciamiento propio. Ya. A ver, en el supuesto de que cuenten con la mayoría calificada, de que esta reforma judicial pase, pues, mayormente como la quiere el presidente, ¿hay algún otro recurso legal o ahí se acabó el asunto? Ahí se acabó el asunto. Claro. También se tendría que ver en cuestión de los transitorios, los saberes, la cuestión internacional, la destitución en conjunto de jueces, magistrados, cómo es visto internacionalmente por cortes, pero ya se necesitará un abogado para que lo haga. Pero creo que no muy bien visto. De hecho, ya hay varios presidentes y expresidentes que han firmado un documento pronunciándose al respecto. ¿Qué va a pasar con la gente en caso de que pase la reforma judicial? ¿Qué va a pasar con toda la gente que se va a tener que ir porque van a llegar nuevos? Yo espero que, y lo dice el 10º transitorio, que se tienen que respetar los derechos laborales. Se tienen que respetar. Incluso hasta ciertos puestos se tiene que seguir respetando la carrera judicial. Sí se afecta. ¿En qué se afecta? En una expectativa de vida, en un plan de vida. Si tú entraste de actuaria o actuario y querías después ser secretaria de juzgado, te ponías a estudiar y tu ilusión o tu ambición era ser juez y luego magistrado a través del estudio de la carrera judicial, eso ya no lo vas a poder hacer. Ya se acabó. Eso ya no lo vas a poder hacer. Sí, sí. Va a ser por elecciones. Ahora, habría que indemnizar a la gente y luego pueden ejercer de abogados, no necesariamente, ¿no? Porque no todos son abogados. No, y es hasta, yo le digo que es una redefinición de vida. ¿No? Sí. Y hablando de ilusiones y de sueños y de expectativas, ¿tú te imaginabas llegar a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Fíjate que no. El otro día me preguntaron si yo soñaba y mi respuesta fue así lacónica de no. Pero no debe ser lacónica de no, sino entre tanto trabajo, madre, esposa, hijos. ¿Qué tienes? ¿3 hijos? Tengo 3. 3. Esposa, hijos y tanto trabajo en juzgado y en tribunal, así como que estuviera yo planeando, quiero llegar a ser, no. Pero es a lo máximo que puede alguien aspirar que sigue esta carrera, ¿no? Sí. Pues no hay más. Pues no. Pues no hay más. No. Y sí tuve la fortuna de ser. Sigue siendo. Sigo siendo. Sigue siendo. No adelantes vísperas. O sea. No adelantes vísperas. ¿Están pensando en buscar a la Secretaría de Gobernación, a la actual Secretaría de Gobernación, hacerles este planteamiento? ¿Qué están pensando hacer con todo lo que se recogió de estos foros, Norma? Mira, por ejemplo... ¿Ves sensibilidad, ves disposición? En este foro que tuvimos, el diputado Óscar Cantón, que se me olvida el apellido, que es secretario de Puntos Constitucionales, de la Comisión de Puntos Constitucionales, nos pidió que cuándo le podíamos entregar el diagnóstico, cuándo podíamos platicar. Hemos tenido acercamiento con la Secretaría de Gobernación y yo creo que vamos a seguir dialogando y platicando. ¿Tú personalmente también lo has hecho? Yo con el diputado sí, con la Secretaría de Gobernación no, pero hoy el presidente comentó que ella se iba a reunir con todos los ministros. Incluyéndote, claro, ¿no? Claro. Incluyéndote. Porque ya me he reunido con ella con anterioridad, Ya. ¿Y si ves disposición? Mira, el simple hecho de que se acepte dialogar, de tomar como insumos todo lo que ha hecho la Corte, del que se les diga esto va a traer problemas por esto, con razones, no con caprichos. Con razones, esto le falta esto
por esta razón resulta inconvencional. Yo creo que es la apertura que se necesita para construir la reforma. Que se requiere, y ahí todos coinciden que se requiere una reforma al sistema judicial. Nunca lo hemos negado. Sí. Somos autocríticos y nunca lo hemos negado. ¿Tú estás lista para, en todo caso, irte? Sí. Mira, te voy a decir. Yo como presidenta y representante del Poder Judicial Federal estaré hasta el último momento. ¿Sí? Un poco el capitán no debe abandonar el barco. Pero en el momento que entre en vigor la reforma y que se establezca que los actuales ministros se tendrán que ir en cuanto los escojan o elijan a los nuevos, sí. ¿No te preocupa que si el sueldo? Porque hay mucho desprestigio de la Corte. Vamos, caló hondo el discurso, ¿no? Caló hondo el discurso. Son corruptos, ganan más que el presidente, tienen unos carrazos, tienen muchos asistentes, etcétera, etcétera. Y caló en la gente, ¿sí? ¿No? Pero entiendo que eso no está en la preocupación de 11 ministros, ¿no? ¿Cómo? Es decir, el que les bajaran el sueldo o el que... ¿Lo ves como una preocupación de los ministros de la Corte eso? No, porque mira, además si te acuerdas, también las personas empezaron a decir es que trabajan mucho. Es que tienen que ganar bien, ¿no? Ahora, ¿bien en comparación con quién? O más que el presidente, ¿en comparación con quién? Hay que estudiar, hay que analizarlo, hay que estudiarlo. Sí hay... y ahí puede haber ministros, y de hecho los hay, que después de tantos años de carrera judicial, el que se retiren sin un haber de retiro y siendo personas honestas, decentes. Pruebas, ¿no? Pruebas, sí los afecta, claro que los va a afectar, ¿no? Pero ya se verá. Y vas a dar la batalla hasta el último instante. Sí. Pues ahí te estaremos viendo entonces. Te agradezco mucho, Norma. No, gracias. Hazle honor a tu nombre. Sí, verdad. Dijera tu padre. Dijera mi padre. Dijera tu padre. No, muchas gracias. Muchas gracias a ti. No, gracias. Gracias.